Sí, buenas tardes. A ver, para hablarnos de la Escuela de Minas, referente de la Escuela Politécnica Superior de Linares, contamos con la presencia de don José Luis Molina Carmona, secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos. Es ingeniero técnico de minas en la especialidad de explotación de minas por la Universidad de Jaén y técnico superior en prevención de riesgos laborales en la CFP. Máster universitario en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Compostela, autor de prevención de riesgos laborales y coordinador de seguridad y salud. Actualmente desarrolla su actividad laboral en trata de prevención o sociedad militar. ¿Ustedes? Gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes. Antes de nada me gustaría indicar el agradecimiento al Centro de Estudios Linarenses en nombre del Colegio de Minas por la invitación que se ha realizado para formar parte de esta quinta jornada Linares de Lectura sobre los estudios universitarios Linares, ya que como no podía ser menos, era imprescindible una ponencia sobre estudios en ingeniería. En principio la conferencia iba a ser impartida por don Pedro García Lozano, que muchos de ustedes conocen, es ingeniero técnico de minas, antiguo decano del colegio, antiguo profesor de la Escuela de Minas y antiguo también jefe de minas. Y por don Rafael Parra de Salmerón, que es geólogo e ingeniero técnico de minas, actual decano del colegio y también actual profesor en la Universidad de Jaén. Sin embargo, por motivos que han sido ineludibles, no han podido asistir, como hubiera sido su deseo. Y sé que hubieran estado encantados de poder dar esta conferencia, además si me la han transmitido. De hecho, en las fechas recientes compartimos una reunión en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Córdoba, una reunión de los colegios andaluces, y bueno, casi todo el viaje fueron hablando de esto, de cómo realizar la ponencia, de cómo la iba a dividir, etcétera, lo cual para mí puede haber puesto una base para que yo me la pudiera preparar en poco tiempo que he tenido, porque la verdad ha sido básicamente de semana. Pero bueno, tampoco me desagrada, primero porque es la historia de mi pueblo, porque yo soy de Linares, y segundo porque es la historia de, al fin y al cabo, de mi profesión, ser ingeniero técnico. Bueno, no quisiera comenzar la conferencia como si la escuela la escuela de minas hubiera surgido de una forma por generación espontánea, sino que esto ha surgido un proceso. Entonces me gustaría hacer una brevísima entrada de cuál fue el marco previo en cuanto a la enseñanza existente sobre la minería antes de la aparición de la escuela de minas tanto en Europa como en España, que fueron prácticamente de forma simultánea. En principio no se tiene constancia de la existencia de enseñanzas técnicas mineras en la antigüedad, como a lo mejor ocurrieron en la ingeniería o por ejemplo en la arquitectura, que a través de logias o a través de la transmisión de conocimiento de maestro a aprendiz o incluso de padre a hijo, pues se va enseñando las técnicas, etc. Hay que tener en cuenta que el sistema que nosotros tenemos como minería racional, o más concretamente una minería en la que fuera necesario la racionalización de los recursos para sacar un máximo provecho, pues es bastante reciente. En otras épocas, como por ejemplo lo que ocurrió en la época romana, el sistema de producción estaba basado casi exclusivamente en la mano de obra. A veces incluso entraba con la mayoría de los conocimientos. Como cualquier otro sistema que no era científico, pues usaban técnicas basadas en la costumbre, o sea, la que el maestro enseñaba, y que a su vez llevaba consigo que se enseñasen también los vicios y los errores que las técnicas incluían. Se puede decir que la ingeniería la ingeniería de minas racional comienza con la publicación del Re Metallica, una obra de Giorgio Agricola, que su nombre verdadero es George Bauer, que fue publicada de forma póstuma en 1556 y que hasta el siglo XVIII fue realmente un manual de ingeniería minera. La Re Metallica comprende 12 libros en los que se estudian todos los temas relacionados con la minería, los equipos, la maquinaria, describe procesos de fundición, de refinación de metales
básicamente es una obra que está basada en la observación y que posiblemente viniera de otras civilizaciones, de la forma más exacta de las técnicas mineras. Seguimos con los antecedentes de las minas. Ya una vez en España, cuando los poderes se dan cuenta de que es necesario racionalizar la producción para sacarle el máximo partido, es cuando aparece el germen de lo que va a ser posteriormente la enseñanza científica. En España, la primera escuela que aparece es la Escuela de Almadén en Ciudad Real. En realidad no se sabe si es la tercera o la cuarta de Europa, tampoco tiene demasiada importancia. La primera fue en Sajonia, en Freiberg, en 1767, la segunda en Hungría, en 1770, y el Instituto Oficial de Minas de San Petersburgo, en Rusia, en 1772. En 1756, Carlos III concretamente, lo que hace es que no se da cuenta que las minas que están en Alemania están mucho más avanzadas y producen mucha más cantidad de mineral que aquí en España. Eso hace que se traiga de allí a los mineros alemanes. Concretamente, las minas más importantes que había en ese momento en España eran las minas de Almadén, eran minas de azogue, minas de mercurio. Las minas de mercurio en esa época estaban en una situación desastrosa, básicamente porque desde la época de Carlos I, los Fugger, que eran los banqueros, que eran los prestamistas tanto de Carlos I como de Felipe II en aquella época, habían dejado aquello casi arruinado, y aunque habían tenido épocas que habían sido buenas en cuanto a la gestión, incluso habían favorecido que en el pueblo de Almadén se creasen hospitales y tal. En la última época estaban básicamente dejando a la gente sin empleo, debían ya una cantidad importante de sueldos, por lo cual había que reactivarlo. ¿Por qué? Porque el mercurio tenía muchísima importancia tanto en el mercado nacional como europeo, como sobre todo en Latinoamérica. Que tener en cuenta que el mercurio se utiliza en el proceso en el que se llama amalgamación. Vamos a ver, en los metales preciosos, en los de la plata, se pueden sacar de dos maneras. Uno es mediante una activación pura a base de calor, que es un tratamiento técnico, y el otro es mediante un tratamiento a base de mercurio. Se forma una pasta, y esa pasta una pasta básicamente se muele todo lo que se llama en minería el todo uno, o la zafra, que es el mineral que se saca por una vez determinada. Entonces se mete en una pasta, se le añade mercurio, el mercurio disuelve el metal precioso, no es exactamente la palabra disuelve, que bueno, es para que ustedes lo entiendan. Y luego después, a posteriori, una vez que el metal está disuelto, se le vuelve a aplicar, se limpia, se lava con agua, se le vuelve a aplicar al calor al mercurio, que no se ha separado del agua, y el mercurio se va hacia un lado, por decirlo así, y el metal queda completamente limpio. Este proceso es un proceso que se puede realizar perfectamente en frío, que puede durar desde una semana hasta 6 meses en función de la temperatura que haya, pero que es un proceso muy útil y tiene una gran utilidad para minas que realmente le están dando a la corona, pues la vida. ¿Sí? En 1977, Carlos III lo que hace es que encarga a los ingenieros alemanes que creen una escuela de minas que, por otro lado, eran lo que ellos pretendían. Hay dos figuras. Primero, Carlos von Coeler, que es quien verdaderamente es el precursor del establecimiento de una escuela de minas, lo que se llama la Academia de Minería y Geografía Subterránea en Almadén, y quien verdaderamente la impulsa es Enrique Cristóbal Stoll, que sigue siendo un ingeniero alemán. Lo he dicho antes, algunos autores consideran que el verdadero motivo que interesa en la creación de la Escuela de Minas era la riqueza americana, porque seguía siendo para la colonia española una
fuente inagotable de recursos. De hecho, es que era la principal fuente de ingresos para la corona de España. De ahí que el interés que se modernizase y se mejorase las técnicas de explotación y de mineralización. Hay que entender que los procesos de independencia de la colonia americana van desde 1810 a 1825, terminando con la independencia de Bolivia, por lo que transcurre al menos más de un cuarto de siglo desde que se crea la escuela de Almadén desde que se inicia la escuela de Almadén hasta que se emancipa la primera colonia. Por otro lado, para que se vea también la importancia que tenía la minería americana, se crea, concretamente en Nueva España, en México, se crea el Cuerpo y Tribunal de Minería en 1776, aunque empieza a funcionar en 1777, precisamente un poco tiempo antes de la Escuela de Almadén. Y luego, posteriormente, el último impulso que recibe la minería en nuestro país, que creo que es el más importante de todos, es cuando en 1825 se publica la Ley de Minas. La Ley de Minas, que precisamente había sido el director del tribunal, de lo que he dicho antes, del Cuerpo y Tribunal de Minería de Nueva España en México, el que la había redactado casi completamente. Y que luego, cuando volvió a España, pues ocupó el puesto de la Dirección General de Minería. Bueno, la primera escuela que se crea, como he dicho, era la de Almadén en 1787, pero tengo que hacer una diferencia aquí. Una cosa son las escuelas prácticas, como que al final deriva en la escuela como la de Linares, y otra cosa son las escuelas de ingenieros. Concretamente, se crea el cuerpo en 1835, se crea el cuerpo de ingenieros civiles, que digamos tiene dos sectores. Unos son los ingenieros civiles de caminos, canales y puertos, y otros los ingenieros de minas. Cada uno tiene una escuela. La escuela de los ingenieros de minas estaba en Almadén, pero por orden real se traslada a Madrid. En ese justo momento es cuando Almadén, para que no quedase desierta, se crea la Escuela de Prácticos de Minas, que son los antecesores de la Escuela de Capataces, de la Escuela de Peritos y de la Escuela de Ingenieros Técnicos, o la de Grados, que es como la que tenemos. ¿Vale? También me gustaría comentar que cuando uno se habla concretamente de ingeniería de minas, no me meto en la otra ingeniería, sino en la de minas concretamente, uno puede llegar a pensar que cómo es posible que conviviesen a la vez la ingeniería, digamos entre comillas, superiores, que son la ingeniería de minas, el concepto de ingeniería superior como es ingeniería de minas y ingeniería técnica de minas. Entonces, ¿cómo es posible que la ingeniería técnica de minas fuese más importante que la ingeniería de minas? Tiene, por lo menos en aquella época sí que tenía sentido, una razón muy concreta, y era porque la mayoría de las explotaciones eran, el capital de la mayoría de las explotaciones eran extranjeros, y los extranjeros se traían a sus propios ingenieros de minas. ¿Vale? Luego en la parte práctica sí que contrataban ingenieros de minas de la zona, o cuando la empresa era pequeña o estaba poco capitalizada, como la mayoría, empleaban un ingeniero de minas que tenía un sueldo importante y que además tenía que pedir una serie de permisos que generalmente no hacían, sino que contrataban práctico al capitán. ¿Vale? De ahí la importancia de las escuelas de minas. La segunda escuela de minas que se crea es la escuela de Mieres, básicamente por el tema del carbón asturiano, aunque realmente la escuela de Mieres, que en principio iba a ir en Avilés, se crea porque el Real Decreto que reforma la ley de minas, un Real Decreto que aparece en 1849, que regula la ley de minas de 1825,
esta que hemos hablado al principio, obliga a que en Asturias haya una escuela. Se iba a colocar en Arles, pero como siempre, por falta de dinero, el primer ayuntamiento que, entre comillas, se echa para adelante y es capaz de pagar los gastos, en el ayuntamiento de Mieres se empiezan a juntar los capataces de minas de aquí de Linares. Pues como cualquiera de los trabajadores se puede juntar a echarse una cerveza o algo así por el estilo y empiezan a hablar de sus problemas. Eso al final deriva en la creación de una asociación de capataces. En principio se sabe poco, porque de las 38 reuniones no se tienen todas las actas. Se conservan algunas. Se sabe que se reunían de forma oficial, no se discutían otros asuntos fuera de urgencia cada 6 meses. Se celebran 38 reuniones, las 5 últimas en mayo, junio y septiembre de 1936. Seguramente porque cuando empezó la guerra civil hubo bastante movimiento, porque empezaron a incautarse algunas de las minas de aquí de Linares, lo normal que ocurre en cualquier conflicto de esa índole. Y bueno, incluso al final hay una cosa curiosa que me contó don Francisco Gutiérrez Guzmán, aunque también se puede leer la historia del colegio en la página web, que es que a la última acta le falta la última hoja, porque seguramente esa acta de noviembre de 1936 decía algo que no le interesaba o bien a uno de los contendientes, con lo cual lo que hicieron fue arrancarla para evitar que hubiera una información que pudiera ser delicada, o básicamente que le llevara a la muerte a quien la había escrito. Una vez que termina la guerra civil, digamos que es la segunda etapa de la asociación, desde 1939 a 1956, en la que la vuelve a organizarse, más bien a reorganizarse la asociación con los mismos objetivos que anteriormente, aunque bueno, aquí ya con distintas personas. Pero bueno, básicamente lo que se trabajaba era por el interés de mejorar los problemas de la minería y de los que trabajaban en ella. También es importante remarcar que se empieza a ver relaciones entre asociaciones de los distintos grupos, de las distintas asociaciones de las cabeceras de los distintos mineros. ¿Por qué? Pues porque esto al final va a dar lugar a una asociación nacional. Antes, en 1948, el 21 de enero, se abre un libro de registro de asociados en el que se inscribe 223 capataces facultativos, la mayoría de aquí de Linares, y aunque bueno, hay una buena representación también integrada. En 1949 se constituye la Asociación de Capataces Facultativos de Minas de Linares, la reunión se realiza en los locales de la Sociedad de Caza y Pesca, y bueno, se integra a la Asociación Nacional. ¿Qué criterio se estableció para elegir la sede? ¿Qué es por lo que venía a cuento meter aquí lo del colegio? El criterio que se establece fue el que existiera una asociación en cada una de las más importantes cabeceras de los distritos mineros españoles, y otra en Madrid por ser la capital de España. Las cabeceras estaban claramente determinadas por una razón muy sencilla, porque en cada cabecera había una escuela. Entonces, el colegio y la escuela siempre han ido de la mano. No porque la escuela sea la que garantiza la continuidad del colegio, que lo es, que porque sea, digamos, la cantera del colegio, que lo es, sino porque es que son inseparables. No se entendería la escuela sin el colegio ni al revés. De aquí resultan 10 asociaciones cuyas sedes están en Almadén, Ciudad Real, en Bermes, en la provincia de Córdoba, la sede de Bilbao, que es en la provincia de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Burgos, Logroño y Navarra.
la sede de Cartagena, o la Asociación de Cartagena, que son las provincias de Murcia, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, Almería, Teruel y las plazas de soberanía. Huelva, que es Huelva-Cádiz, Sevilla, Cáceres, Badajoz, Canarias y las colonias. León, que es León, Valencia, Zamora y Valladolid. Linares, que es Granada, Jaén y Málaga. Madrid, que es Madrid, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Manresa, la escuela de Manresa, que es la sección de Manresa, que es Barcelona, Tarragona, Melilla, Gerona, Huesca, Zaragoza y Baleares. Y la de Oviedo, que es Asturias, La Coruña, Lugo, Puerto Rico. Esto que ahora suena un poco extraño, entonces digamos el espíritu este de comunidad autónoma y tal no existía. Entonces se buscaba algo más práctico. Realmente a la escuela, a la sede de los colegios, los territorios no fueron elegidos. De hecho, por ejemplo, Córdoba, que es la más cercana que tenemos, no se queda con Granada o no se queda con Sevilla, por la sencilla razón que por entonces estas provincias que no tenían minería eran gastos. No daban absolutamente nada al colegio. Posteriormente sí, que empieza la minería de los áridos para la construcción, cambia completamente el tema, pero mientras tanto no. Lo único que se buscaba era que se tuviese cierta continuidad entre la provincia de la sede y las provincias limítrofes. Linares, el colegio de Linares, con la provincia de Jaén, Granada y Málaga, pues porque Almería ya está con Cartagena y Córdoba ya va a estar por su parte y ya no tenemos más sitio, y Almadén forma por supuesto otro. ¿Vale? Luego sí que posteriormente hay una serie de decisiones, que eso sí ya es más reciente como consecuencia de la presión de comunidades autónomas, etcétera. El colegio de Galicia, por ejemplo, se extiende del Oviedo, el Oviedo queda en Asturias, y aparece un colegio gallego exclusivamente. Y luego, por otro lado, pues las provincias de Aragón pues también establecen un colegio por su cuenta. Ahora con la crisis pasa lo contrario. Los colegios cada vez tienden a hacerse más grandes, pues porque algunos, por desgracia, no tienen demasiados medios para poder continuar. Gracias a Dios no es el caso de Linares, por ahora. Lo de Linares es un caso un poco particular, pero sí que hay que agradecerle a los decanos que han sabido en el momento de la vaca gorda, ¿verdad? Porque ahora en la vaca flaca, mientras otros colegios ya no tienen demasiados medios, pues nosotros seguimos manteniendo lo que tenemos, evidentemente con una serie de sacrificios que hay que hacer, y como el colegio de los colegiados, pues lo hacen los colegiados. La tercera etapa, que es la etapa a partir de 1957, es cuando el 27 de enero de 1956 se dispone la creación tanto de los colegios de facultativos de minas y fábricas mineralógicas y metalúrgicas como de su consejo superior. Concretamente, el 5 de julio de 1957 quedó constituido el Colegio Oficial de Facultativos de Minas y Fábricas y Metalurgia de Linares. Y la primera Junta de Gobierno, el presidente, la formó don Francisco Parras Parra, que es padre de actual decano. Y pensé que este ha sido parte de la motivación que ha hecho que Rafa quiera ser también decano del colegio, precisamente. Y, por último, las distintas denominaciones que el Colegio de Minas hasta la actualidad ha tenido, y que solamente han sido a la sazón de los cambios de las denominaciones, las titulaciones. El Colegio Oficial de Facultativo de Minas y Fábrica Mineralógica y Metalúrgica de Linares pasó a Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y de Facultativo y Peritos de Minas, luego posteriormente el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Granada, Jaén y Málaga, y por último, que es la que tenemos actualmente, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga. ¿Y por qué los grados se adhieren a nuestro colegio y no a los colegios de ingeniería superior? Pues porque hay una orden PIN, que es la 306 del 2009, que determina que el grado es
la titulación que permite el ejercicio de la ingeniería técnica. En consecuencia, el grado lo que hace es que te permite trabajar como antiguamente. Pero no lo tenemos que entender como que existe una equivalencia. Lo que se tiene que entender es que es un marco ingenieril de estudio distinto. Ahora mismo están los grados y antes estaban los ingenieros y ingenieros técnicos, justo. Ya eso ha cambiado. Estoy seguro que dentro de 50 años no va a existir ese problema, ¿eh? Pero ahora mismo sí que se está creando cierta confusión. Volvemos a la escuela de Minas. Por orden de 29 de diciembre de 1951 se cambia la denominación de título por la de facultativo de minas y fábrica mineralúrgica y metalúrgica, desapareciendo la palabra capataz y aparece el término mineralúrgica. La desaparición de la palabra capataz no es una desaparición un poco a la ligera, sino que viene como consecuencia de que desde las asociaciones de capataces se entendía que la palabra capataz daba no poco prestigio, sino que las personas que no estuvieran dentro del sector entenderían que era una persona pues, un poco ilustrada, ¿no? Que estaba nombrada así de una forma, o que había adquirido el título pues, de una forma sencilla y no entendiendo que el título de capataz era un título pues, de una carga científico-práctica en los estudios muy importante. Entonces, ya os digo, se quitó la palabra capataz dejándolo exclusivamente en facultativo. Por la ley de 20 de julio de 1957, reguladora de las enseñanzas técnicas, se establece que las escuelas especiales de ingenieros pasan a depender de entonces del Ministerio de Educación Nacional, que hasta entonces dependían del Ministerio del Ramo, en este caso de Industria, con la denominación de escuelas técnicas de grado superior. Y la escuela de prácticos, de capataces o de facultativos, son las que van a quedar como escuelas técnicas de grado medio en las que se obtiene el título de perito. Por tanto, aparece el título de perito de mina y fábrica de metalurgia y mineralurgia. A que además, precisamente a la escuela de Linares, se le asignan dos especialidades, que son minería e instalación eléctrica en minas y fábrica. El 1 de octubre de 1965, por la reordenación de las enseñanzas técnicas, la titulación pasa a denominarse Ingeniería Técnica Minera, con las especialidades de explotación de minas y de metalúrgica. En esta época, la titulación puesta no son realmente 3 años, sino son 4. Son un curso de preparación, un curso preparatorio, un curso común a todas las especialidades, y luego el segundo y el tercer curso que ya son específicos de cada una de las especialidades. Llegamos a 1969, en el que se establece no solamente la denominación de la ingeniería técnica, sino que aparecen bastantes nuevas especialidades: explotación de minas, que era relativa a la ejecución de los trabajos interiores, instalaciones de combustibles y explosivos, la especialidad de sondeo y prospecciones mineras, la especialidad de instalaciones electromecánicas mineras y la especialidad de metalurgia. En 1972, esto sí que ya es más reciente y supongo que lo conocerán todos, la escuela universitaria se integra dentro de la Universidad de Jaén, de Granada, ¿vale? Y además se amplían las titulaciones a 2, que son las de sondeo, se amplía la titulación a una más, que son las de sondeo y prospecciones mineras. Posteriormente, en 1993, que se crea la Universidad de Jaén, pues la escuela queda integrada dentro de dicha especialidad, y hay una especialidad más que es la de recursos energéticos, combustibles y explosivos. Por último, a partir del año 2005 y como consecuencia de que la ingeniería de telecomunicaciones implanta los estudios superiores, pues la escuela pasa de ser una escuela politécnica a una escuela politécnica superior. Ya pues lo que tenemos ahora en el año 2010
la ANECA verifica los grados de minas que empiezan a impartirse a partir del curso 2010-2011 y que son grado de ingeniería de tecnología minera, especialidad en explotación de minas, sondeo y prospecciones mineras, y el grado en ingeniería de recursos energéticos. Con respecto al alumnado, simplemente una reseña, porque estoy seguro que le va a llamar la atención a ustedes tanto como a mí, y es que hasta 1940 aproximadamente la mayoría del alumnado de la escuela de minas eran trabajadores. En consecuencia, cuando yo estaba buscando información para hacer esta ponencia, me llamó la atención, no la encontraba aquí en la escuela de mineras, pero sí en horario de otra escuela, donde las clases se impartían los viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo y lunes, para que la gente que eran trabajadores pudieran asistir, ¿vale? Porque eran las propias empresas las que estaban interesados en que los trabajadores tuvieran una formación adecuada y especialista en el trabajo que iban a realizar. A partir de la década de los 40 sí que cambia un poco esa dinámica y ya se empiezan a incorporar alumnos que vienen de bachillerato, pues como ocurre actualmente. Con respecto a las ubicaciones que han tenido la escuela, empezó en donde están los actuales juzgados. He encontrado esta foto que es bastante antigua, no la puerta del juzgado, sino la que está un poquito más arriba. Si se dan cuenta, en el balcón hay un escudo de minas, porque la escuela estaba ahí, ¿vale? Lo que ocurre es que el día de marzo de 1951 hay un terremoto aquí de cierta importancia en Linares, y entonces pues la escuela, el juzgado, pues sufre unos daños importantes y la escuela tiene que trasladarse. Lo hace a los locales del Grupo Escolar La Victoria en la calle Jaén, y la secretaría y la dirección pasan a las plantas superiores de lo que todos conocemos como la Casa de Socorro en la calle Sabana. Posteriormente, como el alumnado ya he comentado, que empieza a haber una gran demanda de esta titulación, y los locales son muy reducidos, el ayuntamiento promueve ante el ministerio la necesidad de construcción de un nuevo edificio. El nuevo edificio, el edificio de minas que todos conocemos, se inicia en 1957 y termina el 6 de agosto de 1959, por lo que en septiembre empieza a darse clases. Posteriormente, en el año 1973, sufre alguna remodelación con la adición de un anexo también de 3 plantas donde se instalan laboratorios y más aulas, porque la escuela pues sigue creciendo. Luego ya posteriormente, en el año 2015, pues nos mudamos al campus científico tecnológico de Linares, que yo creo que ya está todo dicho, porque alguien que haya estado allí pues, ha visto cosas preciosas, y que yo creo que sería muy interesante seguir dándole toda la publicidad posible, pues, porque cuando uno entra allí entra a una dimensión completamente distinta de lo que había en los antiguos edificios. Yo creo que si los padres, que al fin y al cabo son los que pagan las carreras de los hijos, se les llevase al campus y se les enseñase aquello, yo creo que muchos alumnos se quedaban aquí en Linares a estudiar, porque tiene una pinta buenísima. Y bueno, ya con respecto al proceso de audiovisual no puedo hablar poco porque la mayoría son amigos míos, por lo cual lo único que puedo decir son cosas buenas. Y bueno, ya está, esa es la solución. Pero